Bueno, en primer lugar, agradecer a la Diputación de Palencia esta oportunidad que nos ha brindado para poder presentar, en este caso, nuestro pueblo, Becerril de Campos. Y bueno, antes de nada decir que mi nombre es Francisco Pérez, que como digo, voy a presentar un recurso turístico que es muy reciente porque lleva tan solo 8 meses desde la inauguración. Se llama San Pedro Cultural y, como digo, está en el pueblo de Becerril de Campos. Antes de nada, y para irnos situando, Becerril de Campos es un pueblo a tan solo 15 kilómetros de Palencia, de la capital. Esta poca distancia, tan solo 15 kilómetros, nos hace ser un pueblo con las ventajas de la capital y la tranquilidad de un pueblo, que eso siempre es importante. Y también decir que me voy a centrar, como digo, en San Pedro Cultural. Voy a hacer una intervención bastante breve, pero antes de nada quiero presentar un poco lo que es Becerril de Campos en su conjunto. Becerril de Campos en 2004 fue declarado Bien de Interés Cultural en categoría de conjunto histórico, por lo que antes de este San Pedro Cultural ya había muchos recursos importantes en Becerril de Campos. Si vais a Becerril, pues hay que visitar distintos lugares. Voy a hacer un recorrido muy breve, me voy a dejar alguno que otro, pero voy a decir los más importantes. En primer lugar, nos podemos encontrar con un ayuntamiento que es muy peculiar, tanto por sus dimensiones como por una serie de refranes que, como digo, lo hacen especial, una serie de refranes que de manera educativa, de manera instructiva, educaban a los alumnos que antes iban al colegio situado en ese ayuntamiento. Ahora, como digo, es un ayuntamiento que se usa para las labores típicas de ayuntamiento y es muy reciente, también hay que decirlo, es del siglo XX. También podemos encontrar el actual lugar de culto, que es la iglesia de Santa Eugenia, del siglo XVI, un precioso humilladero, también edificio muy singular del siglo XVIII, y uno de los recursos que está cogiendo gran importancia en los últimos años está muy relacionado con el Canal de Castilla. Este Canal de Castilla, en Becerril, ocurre algo también bastante curioso. No suele pasar en la mayoría de las localidades por las que discurre el Canal de Castilla, y es que en Becerril se puede decir que atraviesa el Canal de Castilla. Al otro lado del canal, por ejemplo, nos podemos encontrar la estación de tren, nos podemos encontrar el colegio, nos podemos encontrar un barrio de la localidad, el polideportivo. Entonces se puede decir, es algo que hay que mencionar, es un Canal de Castilla que entra por la localidad, por lo que le tenemos muy cerquita. Además, también hay que mencionar que desde hace unos años y desde la Diputación de Palencia se puede hacer un pequeño paseo por el Canal de Castilla. Desde la localidad vecina de Villaumbrales, a tan solo 3 kilómetros, se puede llegar en barco a nuestra localidad de Becerril de Campos. También los caminos de Sirga, antes de nada, son muy propicios tanto para senderismo como para rutas en bicicleta. Aquí llegamos a lo que se puede decir la joya, o lo que era la joya, junto con ahora San Pedro Cultural, en Becerril de Campos. Esta joya es el museo, la iglesia Museo de Santa María. En Becerril, otra peculiaridad, otra cosa muy particular, llegó a haber hasta 7 iglesias abiertas al culto. Como veis, 7 iglesias, era muy difícil de conservar todo el patrimonio. Entonces, todas estas obras de las 7 iglesias, las que se han podido conservar, están en el Museo de Santa María. Este museo que alberga obras de artistas mundialmente reconocidos como Pedro Berruguete, Alejo de Bahía, Juan de Juni, como podéis ver en las imágenes. Pero aquí llegamos a lo realmente importante, digamos, a lo que venimos aquí, que es a presentar San Pedro Cultural. San Pedro Cultural, como he dicho antes, es un edificio de muy reciente construcción. Lleva 2 años, esto era una iglesia que estaba en ruinas, hasta hace un par de años estaba en completa ruina. Voy a pasaros unas imágenes de cómo estaba este edificio y podéis comprobar cómo, por ejemplo, en la imagen de la derecha, hasta hace un par de años, era un edificio en el que quedaba en pie poco más que 3 muros de piedra. Una de las 4 paredes había desaparecido por completo y quedaba en pie unos arcos a punto de colapsar. Como digo, esa foto de la derecha, imagen de hace un par de años. Otra imagen muy llamativa, en las que se puede ver su estado, era esta foto que tenemos en la parte de la izquierda. Como veis, una iglesia a punto de desaparecer. Hace un par de años, y a través de un concurso de unos arquitectos palentinos, de 3 arquitectos palentinos, se hace una obra muy relacionada con la astronomía como punto central. Todo ello se hace también conservando este aspecto de ruina. Vais a poder comprobar
como después de una serie de intervenciones, como poner cubierta, ya que como hemos visto no tenía, queda algo así en la parte exterior. Como estáis viendo, es algo ya bastante llamativo de por sí, viendo su estado inicial, cómo estaba ahora, cómo se deja hace 8 meses cuando finalizan las obras. Pero el aspecto del interior es aún todavía mucho más sorprendente. Aquí podéis ver el interior de San Pedro Cultural, un edificio muy peculiar que ahora vamos a ir detallando los elementos con los que dispone. Como digo, un edificio que lleva 8 meses desde la inauguración y lleva ya más de 19.000 visitantes, por lo que se está convirtiendo en un recurso muy importante tanto para la provincia de Palencia como para la comunidad. Como podemos ver también, es un edificio que nos gusta decir que sigue siendo un edificio a cielo abierto. Lo era antes de las obras, con esa falta de cubierta. Ahora, aun teniendo cubierta, como podéis observar, se puede decir que sigue estando a cielo abierto. Como también podemos observar, voy a ir pasando unas imágenes de cómo está en estos momentos, y se puede ver que es un espacio diáfano, un espacio en el que se están albergando multitud digamos, usos culturales. Se le está dando muchos usos culturales, como conciertos, jornadas de cine, teatro, conferencias. Aquí podemos ver un mural también en la pared oeste que faltaba. También se ha querido hacer una especie de mural representando el horizonte y una serie de elementos que ahora voy a parar y voy a ir explicándoles, digamos, de uno en uno. Merece la pena mencionar esta portada románica que estáis viendo, esta iglesia, dentro, como digo, de que es un espacio muy relacionado y como punto central con la astronomía. También podemos encontrarnos con mucha historia. Esta portada románica es uno de los restos más antiguos aquí en Becerril de Campos, una portada románica del siglo XII, además, como podéis observar, en muy buen estado de conservación. Luego tiene varias reformas esta iglesia, tiene una reforma gótica, por ejemplo el ábside, tiene unos arcos renacentistas, yesería barroca, y esta yesería barroca, aquí vamos a ver la primera curiosidad del edificio, estaba tapando por completo el ábside. Esta yesería, hace 2 años, como digo, cuando se empieza la obra, se quita esa yesería del ábside y aparece, por ejemplo, este nicho que están viendo, este nicho, el cual se destapa y aparecen dibujadas en el interior unas estrellas medievales de 8 puntas con más de 500 años de antigüedad. Fijaos qué curioso que llevaban 500 años ahí tapadas y aparecen ahora con esta obra y con este proyecto de astronomía y de estrellas. Podemos encontrarnos algún elemento más histórico, como por ejemplo estas 2 lápidas sepulcrales, 2 lápidas del siglo XVI y siglo XVIII, como digo, con también bastante historia. Las 2 aparecen enterradas, las 2 se conservan y se mantienen como un elemento más. Centrándonos ya en los elementos astronómicos, en la cubierta se ha representado esta serie de constelaciones que no están, digamos, puestas al azar, están representando la noche de San Pedro en Becerril de Campos. Se ha querido emular que entrando en esta iglesia hace un par de años, como veíamos aún en las fotos, se vería algo muy similar a lo que estamos viendo en estos momentos, con la ruina totalmente conservada y el cielo estrellado representando las constelaciones que se verían en Becerril de Campos la noche de San Pedro. Podemos encontrarnos también con algo tan especial como un péndulo de Foucault. Un péndulo de Foucault, aquí en Valladolid, muy cerquita, hay uno en el Museo de la Ciencia, pero no son elementos que se vean muy comúnmente y entonces es un elemento diferenciador. Este péndulo de Foucault, que fue el primer experimento con el que se consiguió demostrar la rotación de la Tierra. Y aquí llegamos a lo que se puede denominar como la estrella del proyecto, esta línea meridiana. Una línea meridiana que funciona, la iglesia funciona como una antigua cámara de fotos y con el efecto de cámara oscura todo lo del exterior se va proyectando en el interior a través de un pequeño orificio en uno de los ventanales. Se proyecta con la luminosidad que hay una foto todas las mañanas del sol. Una foto del sol en el que es muy curioso verlo porque se puede ver, por ejemplo, las nubes pasar cuando está el día medio nublado, se pueden ver, por ejemplo, las manchas solares que tiene el sol, se puede ver, no sé si recordarán, hace 8 meses aproximadamente hubo un eclipse de sol. Ese eclipse de sol en el interior del centro se iba viendo esa foto del sol y se iba viendo cómo se iba eclipsando con el paso de los minutos. Entonces imaginaos los colegios cuando están yendo, los sorprendidos que se quedan, sobre todo los alumnos, cuando pueden ver ese sol en el suelo del centro de San Pedro Cultural. Ese sol tiene vinculación con la línea meridiana y es que funciona como reloj
marcando el mediodía solar justo cuando ese sol se sitúa encima de la línea meridiana. En esos momentos, como digo, está marcando el mediodía solar exacto. Pero también funciona como calendario. Alrededor de la línea hay unos signos zodiacales y el Sol va cruzando cada día del año por su signo zodiacal correspondiente. Entonces, como veis, está funcionando como un reloj de los de hoy en día y está funcionando como un calendario. Para ir terminando, podemos ver alguna forma... Mira, antes de nada, podemos ver, por ejemplo, el paso del Sol. Vuelvo a la diapositiva anterior, en el solsticio de verano. Ese solsticio de verano, el 21 de junio, como podemos observar, el Sol pasa por justo la marca que estáis viendo, SV, solsticio de verano. El día más corto del año, le tendremos dentro de muy poco, el 21 de diciembre, pasaría justo por el extremo contrario y pasaría por otra marquita que pone SI, solsticio de invierno. Como decía, y como os he comentado ya, el día del eclipse de Sol se iba viendo esa foto del Sol y se iba viendo el eclipse en el suelo. Lo podéis observar en la foto de la derecha, cómo iba proyectándose el Sol y cómo se iba viendo el eclipse. Además, otra curiosidad más del edificio, día del eclipse de Sol, día siguiente de inaugurar el centro. No se inauguró el 19 de marzo porque el 20 hubiera eclipse, pero ya coincidió así. Y dos fotos más para terminar. Cuando el Sol se proyecta en rincones, ya a modo de curiosidad, salen formas como, por ejemplo, esta que vemos en la parte izquierda y vemos una especie de corazón. Ese corazón en la fotografía está tomada en mayo, a últimos de mayo. Pero es que ese de la derecha, adivinad qué fecha es, el día 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados, pues allí en San Pedro Cultural, a través de ese sol, podéis ver la forma que hace y podéis ver ese corazón. Entonces, como veis, un edificio mágico, un edificio lleno de curiosidades y que, como digo, podéis visitar en Becerril de Campos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por habernos atendido. Voy a dejaros con un pequeño vídeo de lo que es San Pedro Cultural.